Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Bienvenidos a todos. Un saludo fraternal. Y sabéis que el título de la escuela bíblica es Fundamentos Básicos para la Vida Cristiana. Y estamos en la lección 10 todavía, llevamos ya varias semanas, que habla de la paternidad de Dios. Y decíamos que cuando nos convertimos, recibimos la paternidad de Dios, o sea, somos sus hijos. Él nos adopta como hijos. Y necesitamos conocer a Dios como nuestro Padre para poder tener una visión equilibrada de quién es Él. Dios, Padre, es parte de la Trinidad. Comentamos y estudiamos que junto con el Hijo y con el Espíritu Santo forman las tres personas de la Trinidad. Vimos también las maneras para comprender y conocer la paternidad de Dios, y es a través de la revelación. Dios se revela a sí mismo de muchas maneras. Estudiamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se revelaba por medio de los profetas. Hoy se revela por medio de la creación y también se revela por medio de la palabra predicada, la palabra escrita y sobre todo la palabra revelada por el Espíritu Santo. Estudiamos también que Jesús reveló la paternidad de Dios mientras estaba aquí en la tierra, especialmente con tres actitudes innatas en Él: el amor, la unidad y la autoridad. A través de estas actitudes, también hoy Dios se revela a nosotros por medio de Jesucristo, por medio de su palabra. Por eso, como creyentes, necesitamos vivir una vida de relación, de amor, de unidad y en el poder del Espíritu Santo con el resto de los miembros de la congregación que forman el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Si no es así, estaremos practicando una religión más, y sabemos que las religiones no sirven para nada. Ninguna religión te salva y tampoco le agradan a Dios. También nuestros padres humanos nos muestran solo una representación imperfecta de cómo es Dios el Padre, a través de los buenos padres, porque también hay padres que no son buenos, pero a través de los buenos padres aquí en la tierra podemos tener una pequeña idea, no una idea perfecta de lo que es la paternidad de Dios, pero sí una pequeña idea de cómo Dios es el Padre. Dios es el autor de toda paternidad y por tanto nuestros padres humanos reflejan o pueden reflejar algo de Dios el Padre. Si nosotros, que no somos buenos padres como lo es Dios, nunca llegaremos a ser igual de buenos que nuestro Padre Celestial. Si nosotros sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, enseña la Biblia, cuanto más Él, que es nuestro Padre Celestial, nos dará buenas cosas cuando le pidamos algo. Hablamos también de la divinidad de Jesús, como Jesucristo es Dios. En el Evangelio de Juan así lo afirma en el capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra, o sea, Jesucristo, existía en el principio con Dios. Juan aquí estaba diciendo que la palabra era del mismo carácter, la misma cualidad y la misma esencia que Dios, pero en otra persona. En definitiva, que la palabra Jesucristo era y es Dios. Juan no estaba diciendo que Jesús es el mismo que Dios. Esto es lo que aseguran algunas sectas que niegan la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, sino que Juan estaba diciendo que Jesucristo, la palabra, es lo mismo que Dios. O sea, piensa, siente lo mismo que el Padre y piensa y siente lo mismo que el Espíritu Santo. Por tanto, la doctrina de la Trinidad es la creencia en un solo Dios, pero en tres personas eternas e iguales, aunque con distinta personalidad, distinta voluntad y distinto oficio. También estudiamos que el Espíritu Santo es un don de Dios para nosotros y nos revela a Dios como el Padre Celestial. El Espíritu Santo también nos revela a Dios. De ahí que vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Pablo nos dice que no apaguemos al Espíritu. Y también nos dice en Efesios: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vivan. Y en Romanos capítulo 8, verso 16, Pablo también nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, se une a nuestro espíritu para decirnos o asegurarnos de que somos hijos de Dios. La voz del Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu
también es tan suave que es necesario estar muy cerca de Dios para escucharla. Esto habla de una estrecha relación de intimidad con Él, de una perfecta comunión. Si no hay una perfecta comunión, una unión con Él, difícilmente vamos a escuchar su voz y nunca podremos estar unidos a Dios, o sea, pensar, sentir y amar de la misma manera que Él lo hace. Ahora bien, necesitamos conocer también en cuanto a la paternidad de Dios, debemos conocer que Dios, nuestro Padre, es un Padre perfecto. Y vamos a ver las cosas que Dios hace como Padre con nosotros, sus hijos. Primero, nos aconseja. ¿Qué es un consejero? Un consejero es una persona que está capacitada para dar consejos. Y la gente debe acudir a las personas sabias, que las hay en la iglesia, para pedir consejos. A veces pedimos consejos a personas que igual ni conocen a Dios y nos fiamos quizás más de esas personas que a muchas de las personas que tienen la sabiduría divina y te pueden aconsejar mejor que cualquier persona del mundo. ¿Estás comprendiendo? Consejero es, por tanto, la persona que está capacitada para dar buenos consejos. Porque dar malos consejos todo el mundo sabemos hacerlo, ¿verdad? Pero tenemos que buscar las personas idóneas, que las hay, para cuando tengamos que tomar alguna decisión, no tomarla sin recibir un buen consejo. Eso es de sabio, eso no es de necio. Un consejo es aquello que sirve de advertencia para la conducta en la vida. Por ejemplo, la ira no es buena, eso es un consejo, ¿verdad? El orgullo es malo, también es un consejo, para que ni nos airemos, ni seamos orgullosos. Son ejemplos, hay muchos más. También consejo es una opinión que se expresa para orientar a alguien de una determinada manera, para dirigirlo. Hermano, por aquí me parece que no vas bien, ¿me permites darte un consejo? Siempre con amabilidad y siempre con amor. La Biblia dice que no debemos juzgar a nadie, ¿verdad? Pero eso es verdad y no es verdad. La Biblia dice que no debemos juzgar a nadie en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana pecaminosa, en nuestra manera de pensar antes de conocer a Cristo. Pero una vez que conocemos a Cristo, sí debemos juzgar a las personas, pero juzgarlas con el Espíritu, ¿verdad? ¿Lo entendéis? O sea, si una persona está haciendo algo mal, mi obligación es juzgarla, y la vuestra también, pero nunca en la carne, siempre en el Espíritu, siempre buscando la edificación y no la destrucción. ¿Estáis entendiendo? Cuando tú juzgas a alguien, si es de una forma condenatoria, lo que estás es hundiéndolo más. Ahora, si tú le juzgas para edificar, para levantarlo, es tu obligación hacerlo. ¿Estáis comprendiendo? O sea, nosotros estamos obligados a juzgar a la gente en ese sentido siempre. Repito, nunca en la carne, pero sí en el Espíritu, con el propósito de levantar y de edificar a la persona que tenga algún problema. Amén. En el Salmo 73, versículos del 23 al 25, el salmista Asaf declara y escribe lo siguiente: con todo yo siempre estuve contigo, está en oración con el Padre, me tomaste de la mano derecha. La mano de Dios es símbolo de su poder. Y añade, me has guiado según tu consejo, o sea, me has aconsejado, y después me recibirás en gloria. Y luego afirma con una pregunta y responde con su deseo. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y luego responde, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y en Isaías, capítulo 9, verso 6, vemos que uno de los nombres de Dios en la persona del Hijo es precisamente consejero. Dice así, porque un niño, o sea, Dios en forma humana, naciendo como nace todo ser humano aquí en esta tierra, todos nacemos de una mujer.
nos nació, un niño nos nació, y luego dice, un hijo, o sea, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús, por tanto, es nuestro consejero y también es nuestro abogado defensor. Cristo, repito, es nuestro consejero admirable ante Dios. Él es nuestro único mediador e intercesor entre Dios el Padre y nosotros, y nos transmite su paz porque nos aconseja, nos advierte a través de su palabra, leída, meditada y escuchada, y con la ayuda del Espíritu Santo nos marca la conducta que debemos llevar en nuestra vida, tanto en nuestra vida secular como en la vida espiritual, con un fin y con un propósito, para que nos vaya bien, no para, digamos, controlarnos, fiscalizarnos, sino para que nos vaya bien a nosotros en esta vida. Como nuestro abogado ante Dios y ante las acusaciones de Satanás, Él nos defiende ante el tribunal de la justicia de Dios y se ofrece a sí mismo como pago de nuestras transgresiones. Y esto sucede cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y los reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador personal. A esto se le llama justificación, o sea, declaración de inocencia, que es uno de los derechos que tenemos los hijos de Dios, los que hemos sido adoptados por Dios. Por tanto, consejero es alguien que guía a otros por medio de la palabra, ya sea amonestando, ya sea exhortando, instruyendo o enseñando. ¿Estáis entendiendo? O sea, consejero te puede amonestar, te puede exhortar, te puede instruir en la palabra y también te debe o te puede enseñar. En Juan capítulo 6, verso 63, el propio Jesucristo dice de sí mismo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y añade, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, son palabras del propio Jesús. En otra forma de expresarlo, el que da la vida eterna es el Espíritu Santo. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras, los consejos que el Señor nos da vienen del Espíritu, que es el que da esa vida. ¿Estáis comprendiendo? En Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27, también nos dice Jesús mediante la parábola de los cimientos lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, que acepta mis consejos y los hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundamentada, estaba edificada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, estos consejos que yo doy a través de mi palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato, o sea, un hombre falto de sabiduría, un hombre o una mujer, un ser humano, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y en Juan capítulo 6, versículos del 66 al 68, Jesús, después de enseñarles a sus discípulos que Él era el verdadero pan, el alimento espiritual bajado del cielo, les dijo, ocurrió lo siguiente, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tus consejos nos dan vida eterna. El apóstol Pedro estaba declarando y reconociendo a Jesús como el maravilloso consejero y dijo, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tus consejos nos dan la verdadera vida. En segundo lugar, Dios también nos consuela.
En 2 Corintios capítulo 1, verso 3, Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Toda la alabanza sea para Dios, está diciendo Pablo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de donde sale todo consuelo. Por eso Dios es nuestro consolador. La palabra consuelo significa aliento, vida a nuestra alma. Alivio también significa, y también significa recibir amor y misericordia. Eso trae consuelo, claro está. Por tanto, nuestro consuelo siempre debe estar en el Señor. En tiempos de angustia y desesperación, Él siempre nos traerá consuelo, aliento y paz. Nunca estaremos solos. Él lo prometió, Él nos hizo esa promesa, que siempre estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta que la vida en este mundo desaparezca, Él va a estar con nosotros. Y yo creo en sus promesas. O sea, no caminas solo, aunque tú te sientas solo por tu situación, porque la gente te ha dado la espalda, incluso a veces la familia nos da la propia familia nos da la espalda, o tenemos problemas y nos sentimos solos. Nunca te sientas solo. Busca el consuelo de Dios, porque Dios te consuela. Dios está ahí, siempre lo prometió, estará siempre con nosotros hasta el final. En Isaías capítulo 66, verso 13, encontramos una gran promesa. Dios dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Tremendo, ¿verdad? ¿Habrá alguien con más capacidad para consolar que una madre a un hijo? Yo creo que no, ¿verdad? Ni un padre puede tener esa capacidad que la madre tiene para consolar a un hijo. Por eso Dios emplea aquí a la madre, no al padre, porque Dios nos da distintas maneras de sentir a un hombre y a una mujer, y entonces nos compara. De la misma manera que la madre consuela a su hijo, yo, como Dios, y como padre, y como madre, Dios es padre y madre, ¿verdad? Entonces nos consuela de la misma manera. En los tiempos de aflicción y angustia, el Señor nos promete que nos consolará de la misma forma que una madre consuela a su hijo. Y en el Salmo 94, versículos 18 y 19, el salmista declara lo siguiente: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Dios, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. El motivo del consuelo de Dios es alegrarnos el alma, alegrarnos el espíritu, que andemos en otra dimensión, aunque veamos problemas, circunstancias adversas, todo lo que estamos viviendo en los tiempos tan difíciles que estamos atravesando. Tenemos que sentirnos gozosos, porque Dios nos consuela, y nos consuela desde lo interior, desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma. Cuando sintamos que estamos en peligro y que podemos caer, debemos recurrir siempre al Señor, que con mucho amor nos va a sostener en medio de la angustia y de las grandes preocupaciones. Él nos va a traer consuelo, gozo y la alegría que necesitemos para vivir como Él quiere que vivamos, una vida plena y abundante, aún en medio de los problemas, porque Él está con nosotros, no olvidarlo nunca. Porque cuando las cosas van bien nos olvidamos de Dios, que no deberíamos. Deberíamos ser agradecidos con Dios, y cuando las cosas nos van bien, también tener un buen trato y una buena comunión con Él. Pero cuando las cosas nos van mal, solemos recurrir, ¿verdad?, a Él. Y Él nunca nos echa fuera, sino que nos acepta. Y siempre estará dispuesto a tendernos la mano, darnos ese consuelo que necesitamos, ese gozo y esa alegría. Al ser el Señor nuestro consolador, no deberíamos tener ningún temor a nadie ni a nada. ¿Estáis comprendiendo? El pueblo de Dios
antes en tiempos bíblicos y ahora también, siempre ha estado presionado por todo y por todos aquellos que se oponen al avance del reino de Dios. Siempre ha habido oposición. En el pueblo de Israel hubo en su tiempo oposición, hoy también tenemos oposición de aquellos que se oponen a que el reino de Dios avance y que su voluntad y sus planes se cumplan. Pero tanto su pueblo Israel como hoy su iglesia siempre recibieron y se recibe hoy una palabra de aliento y de consuelo de parte de Dios. Solo tenemos que ser receptivos a su voz, escuchar su voz. Y como hemos leído, Él nos cuida, anima y nos consuela, como una madre anima, cuida, consuela y protege a sus hijos. Amén. Dios sabe lo que estamos pasando, Dios sabe lo que estás pasando tú en particular y la presión que muchas veces tenemos que soportar, pero Él le marca los límites a esa presión. Dios siempre no va a permitir que nos ocurra algo que no podamos soportar. Por eso Él pone límites, pone parámetros que nada ni nadie los puede rebasar. Y esta presión no irá más allá de lo que Él lo permita. ¿Estáis entendiendo? Cualquier tentación, cualquier prueba, cualquier problema, Él no te va a dejar que seas tentado por encima de tus fuerzas. ¿Estáis comprendiendo? Primera de Corintios capítulo 10, verso 13 nos dice: las tentaciones, las pruebas que enfrentan en su vida, dice Pablo, no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel y no va a permitir que la tentación, que la prueba sea mayor de lo que podáis soportar. Cuando seáis tentados, Él le va a mostrar una salida para que podáis resistir. A veces el problema es que enfocamos la prueba, enfocamos la dificultad y por eso no vemos la salida que Dios nos abre. Cuando yo suelo poner un ejemplo en estas circunstancias, cuando hablo de este versículo, si tú te sales de la carretera y ves que el coche va directo hacia un árbol, si tú te fijas en el árbol, al final chocas contra él. Tú tienes que mirar por dónde escaparte del árbol, porque siempre habrá una salida, un volantazo que te lleve a esquivar el árbol. Pero como te fijes en el problema, cuando te fijas en el árbol, al final chocas contra él. Pues eso es lo que pasa con los problemas. Dios siempre nos va a dar una salida, pero tenemos que estar pendientes a ver qué salida nos da Dios y buscar su ayuda y su consuelo y su dirección, sobre todo en los momentos de prueba. En 2 Corintios capítulo 1, verso 4, también Pablo nos habla de un motivo por lo que el mismo Dios nos consuela, que es el siguiente. Dice: Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación o prueba por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Él. ¿Estáis comprendiendo? O sea, Dios a veces nos pone a prueba, nos hace pasar por pruebas para que cuando las superemos y veamos a un hermano que está atravesando o ha empezado a atravesar esa prueba, que podamos decirle: mira, yo he tenido esa misma prueba. Por ejemplo, una enfermedad. ¿Quién mejor puede hablar de sanidad que aquel que ha estado enfermo y Dios lo ha sanado? ¿Verdad? Yo puedo hablar de sanidad, yo puedo hablar de que Dios sanaba entonces, sana hoy, va a sanar siempre. Pero ¿quién mejor que aquellos que han atravesado una enfermedad y Dios lo ha sanado para hablarle a otros? ¿Estáis comprendiendo? Dios nos consuela con un fin, con un propósito, que también es que nosotros podamos consolar a los que estén pasando por lo mismo que nosotros hemos pasado. Por eso cuando tengamos problemas y dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a otros que sufren o tienen los mismos problemas que nosotros. Amén. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16, Pablo nos dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, como un regalo de Dios, como un favor que Dios nos hace. Dios, nuestro Padre Celestial, es bueno, yo siempre lo digo, ¿verdad? Comienzo siempre
siempre comienza igual. Dios es bueno porque es una realidad y no deberíamos cansarnos de decir que Dios es bueno. Y por eso nos ha amado, porque nos ha amado, lo ha demostrado y sigue amándonos cada día, abriéndonos puertas, solucionándonos problemas. A veces no somos ni agradecidos, le pedimos al Señor que nos solucione un problema, viene la solución y nos olvidamos de ser agradecidos con Él. Y decirle, gracias, Padre. Yo siempre digo que cuando oremos por algo y Dios te conceda esa petición, que salgas aquí y des testimonio a la iglesia en señal de agradecimiento a Dios, porque la iglesia se va a alegrar de que las oraciones son respondidas por Dios, ¿verdad? Y a veces somos así, a veces Dios nos saca de algún problema y nos callamos. Y no, a veces yo oro por personas y por problemas y a cierto tiempo yo le pregunto a la señora o al señor o al hermano, ¿cómo está? Pues el Señor ya me sanó. Digo, yo sigo orando porque te sane o porque te solucione el problema. ¿Por qué no me lo has dicho? ¿Por qué no? Es que somos así. Tenemos esa tendencia al ser humano a no ser agradecidos. Y con Dios hay que ser agradecidos con todo el mundo. Es de bien nacido, dice el refrán, ser agradecido. Y cuanto más ser agradecido con Dios. Amén. Porque Dios es bueno. Por eso Dios nos da consuelo eterno y también nos da la seguridad de que seremos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos dará consuelo, ánimo y fuerzas para que siempre podamos decir y testificar que Él es bueno, pero ojo, que también nos exige hacer lo bueno a nosotros. Él es bueno, ¿verdad? Pero también quiere que nosotros seamos buenos y que hagamos el bien. Yo siempre, y la Biblia lo enseña, que para vencer el mal tienes que hacer bien. Tú no puedes vencer el mal con otro mal, porque se multiplica el mal. Pero si alguien que te hace un mal, tú le devuelves un bien, dice la Biblia que se pondrá rojo, que ascuas de fuego caerán sobre su cabeza. Eso quiere decir que se pondrá rojo de vergüenza, se le caerá la cara de vergüenza de ver que te ha hecho daño y tú le devuelves un bien. Pero es una forma de ganarlo para el Señor. Amén. Antes de partir a su lugar de origen, a los cielos, Jesús dijo a sus discípulos que les convenía que Él se fuera para poder enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Uno de los nombres del Espíritu Santo también es el Consolador, el cual hoy mora, vive en todos aquellos que por fe reciben a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces el Espíritu Santo viene a hacer morada en Él. Por eso si hoy te sientes con problemas que te presionan, quizás personales o quizás situaciones familiares, Dios sabe por lo que estás pasando. Él te va a consolar y te dará paz y las fuerzas necesarias para que salgas adelante. Pero debes confiar en Él. Nunca debes perder la fe. La fe tiene que ser probada. Si el Señor nos respondiera rápidamente a todo lo que deseamos o necesitamos, no haría falta fe. La fe es saber esperar, tener la esperanza, la confianza de que Dios va a cumplir su promesa, pero a su tiempo, no al mío. Y su tiempo es el mejor, el tiempo ideado por Dios es el mejor tiempo. Pero ten por seguro que si sigues confiando plenamente en Él, al final llegará la respuesta, porque Dios no miente, Dios es real y en Él no hay mentira. Lo que promete, cumple. Si nosotros cumplimos nuestra parte también, claro está. Las promesas de Dios, muchas, la mayoría, son condicionadas a nuestra manera de hacer las cosas. El Señor te promete si tú haces esto. Si tú quieres que el Señor te haga y tú no haces lo que te corresponde, nunca vas a recibir lo que quiere Dios darte, pero no te puede dar porque estás fallando tú. Dios siempre cumple sus promesas, pero las promesas, repito, están condicionadas a nuestra actitud. En el Salmo 55, versículo 22, una palabra que va dirigida a su iglesia, dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará.
no dejará para siempre caído al justo. En otras palabras, entrégale tus cargas, tus problemas al Señor y Él cuidará de ti. Él promete que no permitirá que los justos son las personas que practican la justicia, personas honestas y honradas, nunca va a permitir que tropiecen y caigan. En el Salmo 146, verso 8, el salmista dice: el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos. El Señor ama o abre los ojos de los ciegos, tanto físicos como espirituales. Hay mucha gente que está ciega espiritualmente. Y es más importante incluso que la ceguera física, que el Señor nos abra los ojos espirituales para que podamos entender la palabra de Dios y las promesas que en ella se encuentran, y que Dios es fiel. El Señor levanta a los agobiados, aquellos que están cargados, estresados, ansiosos. Dios los levanta también. Ahí está su promesa. El Señor ama a los justos, a las personas que practican la justicia, que viven en el temor de Dios, que son honradas y temerosas de Dios. Por último, debemos saber que el consuelo, la paz, el ánimo que el Señor nos ofrece está al alcance de todos los que creen, confían y viven de una manera justa, y que han sido justificados, o sea, declarados justos por medio del arrepentimiento y la aceptación del sacrificio de Cristo como único medio para alcanzar la salvación, y también aceptar el señorío, su señorío, reconocer que Él es el dueño de nuestra vida y que debemos confiar en Él. El que teme a Dios, el que le honra, respeta y obedece y confía plenamente en Él, tendrá el consuelo y la ayuda que necesite. En tercer lugar, Dios nos protege. En el Salmo 91, vamos a leerlo completo y vamos a ir tranquilamente descifrándolo y masticándolo. Dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso, encontrarán paz interior a la sombra del Todopoderoso. Y luego hace una declaración: declaro lo siguiente acerca del Señor: Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío, dice el salmista. Y luego sigue aconsejando: si vives bajo su amparo, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Por tanto, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente tienes que abrir tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga, ninguna pandemia se acercará a tu hogar. Y luego habla proféticamente los siguientes versículos sobre Cristo. Dice: pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Estas son las palabras que utilizó Satanás en la tentación de Jesús, si recordáis. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Aquí está hablando de los poderes malignos y los poderes satánicos. No podrán hacernos nada. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades. Tremendas promesas, ¿verdad? Los rescataré y los honraré. Dios dice que Él honra a quien le honra a Él. O
sea, recibiremos la honra de Dios, eso es tremendo. Y el verso 16, los recompensaré con una larga vida aquí en esta tierra y les daré mi salvación. Qué grandes promesas, este salmo es precioso, deberíamos tenerlo en el frigorífico con un posi ahí y leerlo cada mañana. De ver tantísimas promesas que Dios nos hace si vivimos bajo su amparo, bajo su refugio, si lo tenemos a Él como alguien que nos protege. Y en Juan capítulo 10, versos 27 y 29 dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, gran promesa, las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, los verdaderos seguidores de Cristo le conocen. Aquellos que son verdaderos seguidores de Cristo, verdaderos cristianos, verdaderos discípulos le conocen y Él también los conoce a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y Él también las conoce a ellas. Hace poco vi un reportaje en televisión de un pastor que tenía, no sé, 50 o 100 ovejas y las tenía todas por nombre y las conocía todas por su nombre. Eso es tremendo, ¿verdad? Y las ovejas, él le silbaba a las ovejas y acudían todas a él. En cambio, hacía una prueba a otra persona y le silbaba y las ovejas ni hacían caso, porque solamente escuchan la voz de su pastor. Eso es lo que está queriendo decir aquí Jesús, sus ovejas verdaderas, aquellos que le siguen de verdad cuando Jesucristo nos llama, acudimos rápidamente a Él. Y Él nos protege, nos cuida. Eso es tremendo, ¿verdad? Los seguidores de Cristo, el buen pastor, no tenemos ningún problema, los verdaderos seguidores de Cristo no tenemos ningún problema en obedecer y entonces recibiremos vida eterna y nadie nos va a arrebatar de la mano protectora de nuestro pastor. Cuando nos convertimos de verdad, Dios, el Padre, nos pone en las manos de Cristo. Bajo su cuidado y su protección, en sus manos, sin duda, es el mejor lugar donde podemos estar, puesto que es poderosa, cuando, como he dicho antes, la mano significa poder. Cuando estamos en sus manos, repito, es el mejor sitio donde podemos estar, puesto que es un Dios todopoderoso y nadie podrá arrebatarnos de su mano. Amén. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene con más cualidades y con más cosas que el Señor hace con nosotros. La siguiente es que Dios es nuestra fortaleza. Él nos va a transmitir la fuerza necesaria. Él es la fuente de toda fuerza que nos cubre y también la fuerza necesaria para nuestras luchas cotidianas. Amén. Por eso ya lo tocaremos, si Dios quiere, la semana próxima. Que Dios les bendiga.